segundo trabajador afectado, recuerdan ustedes, por aquella explosión ocurrida en la fábrica ubicada en Capiatá. Se trata de Robin John Padilla Chávez, de 45 años, un trabajador boliviano que había sufrido lesiones graves durante el siniestro. Este deceso se suma a lo ocurrido el viernes cuando falleció Cayo César Fretes Lucena, ingeniero paraguayo de 68 años. Fretes Lucena era un funcionario antiguo de la planta y permanecía internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Central del IPS. El tercer trabajador afectado, Derlis Raúl Leguizamón Martínez, analista del laboratorio, fue dado de alta tras recibir asistencia. La primera superintendenta de jubilaciones y pensiones. El Poder Ejecutivo dio a conocer el decreto por el cual se nombra a la señora Griselda Maribel Figueredo de Jiménez como la primera, la nueva superintendenta de jubilaciones y pensiones. La mujer fue seleccionada entre 6 postulantes del proceso de conformación de la terna de candidatos. Griselda Maribel Figueredo de Jiménez fue nombrada, repito, en este cargo por el presidente de la República mediante el decreto 5081. Griselda Figueredo quedó como superintendencia de jubilaciones y pensiones tras un proceso que convocó a un concurso al cual se postularon 18 personas. Bueno. Ella es funcionaria del Banco Central. Sí. A ver. Mira. ¿Cuál es la función de la superintendenta o superintendente? ¿Cuál es la función cuál es la misión? Es un nuevo órgano supervisor creado para controlar y fiscalizar las entidades previsionales como IPS, Cajubi, Caja Bancaria, todas las cajas de jubilaciones. Las críticas a este nuevo órgano refieren a una posible falta de transparencia, temor a un superpoder del superintendente, preocupación por el déficit de las cajas y la necesidad de una reforma, incluyendo las cajas de los militares y policías, que son las más deficitarias hoy en día. Sí. Y por supuesto hay mucha resistencia de parte de los gremios jubilados y la demora en la conformación de su consejo, ¿verdad? Porque después ahora dicen que se tiene que... Con este nombramiento se completa el Consejo de Seguridad Social, que entrará a regir desde el 1 de enero. ¿Esto necesita rúbrica presidencial o no? No, ya se emitió el decreto. Ya se emitió el decreto. Claro, porque se conformó la terna y el presidente la eligió. ¿Y se envía al Congreso eventualmente o ya? No, con el decreto ya es oficial. Es oficial. A ver, la lista de admitidos fue remitida por el Consejo de Seguridad, cuya función es la de gobernar, orientar y controlar estratégicamente el sistema previsional. ¿Y cómo está compuesto el Consejo de Seguridad Social? Por parte del Ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, el presidente del Banco Central, Carlos Carvalho, y la ministra del Trabajo, Mónica Recalde. Eso, los 3 por el Ejecutivo. Después, en representación del sector empleador, como miembro titular, Enrique Vidal Lovera, y como miembro suplente, Luis Freitas Bogarín. Por el sector trabajador, como miembro titular, Jorge Sebastián López Luraggi, y suplente Ramón Tomás Ábalos González. Y en representación de los jubilados, el consejo está compuesto por Rodi Osuna, miembro titular, y miembro suplente Jorge Pineda Brites. O sea, tenés del Ejecutivo, tenés de IPS, tenés de, Jubilados. Ejecutivo, sector empresarial, sector trabajador y sector de jubilados. Y ahí está el decreto de designación de la señora Griselda Mariel Figueredo de Jiménez. Esta es la noticia de último momento. ¿Qué fecha tiene el decreto? El 7, el sábado. Pero si no, ahora se publica. Ayer. Domingo. Sí, ayer domingo. No, era un poquito más. Ayer. ¿Lo firma Santiago Peña o lo firmó ya Pedro Aliena? A ver. Y en teoría ayer el presidente ya estaba de viaje. No sé quién lo firmó. Suponemos que firmó el presidente y después se fue, ¿verdad? Pero esa no la firma el presidente. No, la firma del presidente siempre está tapada. Sí. Con el sello de Presidencia de la República.
Bueno, Así están lo último, lo más novedoso. me imagino que ustedes saben que hay una campaña de vacunación vigente contra el dengue. Nadie se vacuna. Nadie se vacuna. Avanza con muchísima lentitud. Solo 250 niños recibieron la dosis de las 70.200 dosis que hay disponibles. Los beneficiarios, les recuerdo, corresponden a la franja etaria de 6 a 8 años, residente en los 16 distritos priorizados por el Ministerio de Salud. Desde el PAI se lamenta el escaso alcance que está teniendo durante estas primeras semanas esta campaña y muy baja cobertura. Eso preocupa especialmente debido a la temporada endémica y al incremento sostenido de notificaciones de dengue a nivel país. Esto recién empieza, gente. Allá para fines de diciembre, principios de enero, pero van a caer como moscas los chicos y acuérdense que ellos son mucho más vulnerables que los adultos. Esta es una vacuna que es desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda. Bueno, una vez que está aplicada, ofrece protección contra los 4 serotipos de dengue, además de que su uso es seguro y constituye una herramienta clave para reducir hospitalizaciones y casos graves. 70.200 dosis disponibles. Sí. Los antivacunas están de parabienes. Sí. Porque fíjense, de 70.200 dosis disponibles, solamente 250 niños se vacunaron. Es doble dosis, ¿eh? A ver si recordamos aquellas épocas difíciles que no fueron ni siquiera hace demasiado tiempo. Hace 8 meses estábamos lidiando, y ni hablar del año pasado, con hospitales completamente colapsados, con gente y sobre todo niños con mosquiteros en los pasillos de los hospitales. Acuérdense que un punto débil también del sistema de salud es el sector de pediatría. Entonces, cuidemos a nuestros chicos, vacunémosles. Entonces así no necesitamos llegar a una instancia grave una vez que les dé positivo. Y ya que estamos hablando de vacunas, Mercedes, aprovechemos también para hablar del COVID. No hay una sola dosis de vacuna contra el COVID, porque todas vencieron. Pero vencieron, Mercedes, porque nadie se fue a vacunar. Y como cada ampolla, digamos, es para 5 personas, Claro. iba 1 o 2 personas a vacunarse y después el resto, porque en el lapso de 10 horas Y un periodo. tenés que utilizar todo el contenido del frasco. Pero iba Mercedes y Aníbal a vacunarse, quedaban para 3 personas, No se tiraba. después pasaban las 10 horas, se tiraba ese frasco. Y así fueron venciendo. ¿Y qué va a hacer ahora el PAI, el Ministerio de Salud, para el año que viene? En vez de pedir 500.000 dosis, van a pedir solamente la mitad. Y solamente van a vacunar a personas, ¿cómo le llaman? De grupo de riesgo. Sí, de diferentes franjas etarias y grupos de riesgo. Solamente. Bueno, pero eso significa que no todos nos vamos a ver beneficiados con esa vacuna. Y es negativo. Porque yo, que no estoy en ninguna franja etaria complicada y tampoco tengo un factor de riesgo, me quiero vacunar. Y no la voy a tener. Y no. Prevé analizar el pedido de acuerdo constitucional para el ascenso de oficiales superiores de las fuerzas militares. Se requiere el ascenso a coronel del teniente coronel Nelson Zarza Caballero, por ejemplo. Asimismo, de 53 militares al grado de coronel y capitán de navío y a otros 23 militares al grado de general de división o su equivalente. La Comisión de Asuntos Constitucionales, de Defensa Nacional y de Fuerza Pública del Senado solicitó al Ministerio de Defensa y puntualmente a su titular, Óscar González, que informe sobre los expedientes que quedaron pendientes de estudios y que corresponden al coronel, por ejemplo, Darío Fretes Alvarenga, médico militar, y el coronel de Justicia Militar, Julio Alberto Vargas Alonso, quien
que por supuesto estaba en pésimas condiciones, se desplomó ayer domingo en la compañía Chircatú, en la zona conocida como Pueblo de Dios. Chircatú. La plantación de Chirca. ¿Conoce la planta de Chirca? Sí, conozco. Sí. Miren esta gente cómo quedó con el vehículo dentro del agua, del arroyo. Esto pasaba en Coronel Oviedo. Eran más o menos las 7:30 de la tarde, cuando todavía, de hecho, que el sol no termina de caer. El vehículo es un Toyota Funcargo. Intentaba cruzar esta estructura del arroyo Tacuarú, que como les decía, el puente estaba ya muy, muy deteriorado. El vehículo era conducido por Eduardo Miguel Domingo, quien viajaba acompañado de su padre, un hombre de 65 años, Mira lo que es. junto a su esposa Evelyn Patricia y su hijo de solamente 7 años. Todos residentes de Ciudad del Este. Resultaron con diversas lesiones luego de esta caída de altura o caída. Por los jueces Paulino Barreto, Juan Dávalos y Ana Rodríguez, siguen recibiendo la presentación de los alegatos finales para los acusados en el marco del operativo Mercat. Hay que recordar que ya los procesados a consecuencia de este operativo ya fueron declarados culpables. Lo que se discute ahora es la pena que se le va a aplicar a cada uno de los procesados ya declarados culpables. El principal acusado, procesado, es Walter José Galindo, para quien la Fiscalía había solicitado 21 años de cárcel, mientras que su abogado defensor pidió que fuese condenado solamente a 8 años. Mañana, los representantes de los otros 14 acusados, mañana martes, también presentarán sus alegatos y luego el Tribunal de Sentencia entrará a deliberar cuántos años corresponden a Bueno, vamos a hablar de este caso que pasó con un hombre de 45 años que murió en la zona de Ceballos Cue, luego de ser detenido por agentes de la PMT. De hecho, que vamos a compartir imágenes. ¿Qué dijo la viuda? Le habrían exigido 1 millón de guaraníes para liberarlo. Y por eso él aparentemente se pone muy nervioso, le sube la presión y padece un paro cardíaco que lo mató. O sea, tuvo una discusión con los PMT. Sí. Y se exaltó. Sí, se puso nervioso. Se puso nervioso. Le subió la presión y tuvo un paro. Ella también dijo que al llegar lo encontró tendido en el suelo sin recibir asistencia. ¿Cuál es el vehículo de la...? Ahí está. Que tiene la escalera. Y creo que por usar chapa acrílica. O sea, la chapa no era original. No era original. Ahí le recuesta, ¿ves? Ahí. Le pasó enfrente con la moto, le hizo el chúmbale, recostate. ¿Entendés? Sí, estaba en falta. Bueno, estaba en falta. Quita el zócalo, a ver. Ahí se va a bajar. Se baja el señor. Y ahí empieza... Ahí se produjo la primera discusión, supongo, Sí. porque después el cuerpo de este hombre se ve tendido No puedo creer en cómo un sector- estacionó la señora que se está subiendo ahora. en un sector donde se nota un pastizal, se nota pastos. Y ahí se produce la conversación, evidentemente. La señora, cuando le encuentra en el suelo, sin asistencia, Ya están conversando. allá ese ángulo se ve mejor. Y ahí él de vuelta se sube. Sí.
Ahí el policía se acerca también porque había un policía en la esquina. Es una mujer, parece, ¿verdad? Es una mujer. Sí, es una mujer la policía, PMT. la PMT. Es una mujer, sí. Sí, es una mujer. Y si tiene la imagen donde a él ya se lo ve tendido en otro sector. El hombre deja 2 hijos menores. Él sostenía a la familia. Por ende, la familia está sumamente afectada. Ellos están convencidos de que la consecuencia directa de la extorsión policial es que él termina falleciendo debido al paro cardíaco, ¿verdad? Ese momento de tanto estrés al que lo sometieron. Ahí ya se lo ve el pastizal, ¿verdad? Ojalá. Detrás de la puerta está tirado y la señora, bueno, sí, la mujer está llorando ahí por la columna. ¿Cómo sería esto? No sé qué parte de ese Valloscuella es esto, pero por lo menos en este video no se le ve a la misma gente que intervino, por decirlo. Vamos a escuchar lo que decía justamente el abogado Hugo Palacios. Y la viuda también, ¿verdad? Sobre todo porque la viuda también, sí, la señora Ana Laura Gómez, porque lo que más reclaman ellos es que cuando el señor se empieza a descompensar, nadie hizo nada. En otras palabras, omisión de auxilio. Hubo una omisión de auxilio, ellos dejaron que él muera allí en el lugar. Se fue a trabajar, pues se fue a trabajar temprano y después son las 9:50, creo que fue 52, por ahí me llama, me dice, amor, tráeme dinero, a tal parte está el dinero, trae rápido. Y entonces me dijo, subite el motobol y andate junto a mí, me dijo, ¿dónde? En Viñascue. Y yo no sabía de qué se trataba. Yo me fui, le pedí a un vecino que me lleve, me llevaron y me fui, me encontré a mi marido tirado en el suelo. Grité, corrí y mi marido ya estaba ahí desvaneciendo ya. Estaba lo de PNT, no le auxiliaron, no llamaron a nadie. Yo le tuve que socorrer otra vez a mi marido porque grité como nunca había gritado en mi vida, porque le he visto a mi marido ahí morir. Y ellos no me hicieron caso, lo que me decían fue que no le toque. Y salí, yo le dije, ¿cómo no le voy a agarrar a mi marido? ¿Cómo no le voy a auxiliar si se está muriendo? Son unos asesinos, le dije. Porque omisión de auxilio hicieron, no le salvaron a mi marido. En ningún momento se tomaron la molestia de socorrerle a mi marido, pero para pedir dinero sí estuvieron. Primeramente nosotros realizamos ya la denuncia ante la comisaría. Ahora esperamos tener, vamos a decir, noticias de parte del Ministerio Público. Vamos a ver qué diligencias hace el Ministerio Público y como vos le escuchaste a la señora, lo que nosotros pedimos es justicia, ¿verdad? Acá estamos ante un hecho punible de omisión de auxilio, probablemente cohecho pasivo, incluso porque el señor le dio dinero a la PMT, le hicieron retroceder otra vez y le llevaron a una especie de corralón donde él tuvo el infarto, ¿verdad? Y ahí es donde le extorsionaron, ¿verdad? Porque también estamos hablando de extorsión, incluso donde le extorsionaron a que entregue una suma de dinero mucho mayor. Esta cuestión de que él pasó la barrera, normalmente los PMT hacen la casa de víctimas. Y yo creo que vieron el auto, vieron que era un trabajador y empezaron a seguir y le solicitaron seguramente algún documento que él no tenía en ese momento. Por eso es lo que ocurrió toda esta cuestión. Bueno, vamos a darle seguimiento a este tema, pero escuchando el otro lado de la campana, el otro lado de la historia, con el responsable de la PMT de Asunción, y Jorge Escurra está en compañía del director. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, compañeros? Y así mismo estamos en compañía del director de la Policía Municipal de Tránsito, Marcos Maidana, con relación a este caso. Él ya estaba escuchando justamente las notas realizadas o presentadas previamente. Y bueno, también queremos saber la versión de la Policía Municipal de Tránsito. ¿Qué datos ustedes manejan, director, sobre lo ocurrido en este hecho lamentable y en el que fallece finalmente esta persona? ¿Qué dijeron los intervinientes y cuál fue el procedimiento que se realizó? Sí, muy buenas tardes. Realmente todos estamos sintiendo este dolor de la familia en este suceso, pero desde la dirección de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Asunción, nosotros ya hemos iniciado un proceso de recopilación de información, donde en su momento hemos visto que a partir de la secuencia del circuito cerrado, que a las 9:27
inicia el procedimiento por parte de la inspectora de segunda Lourdes Rivero, donde sí tenemos el circuito cerrado. Se percata de que una de las chapas era del material acrílico, ¿verdad?, que correspondía a la parte de la chapa trasera. Entonces, aclaro que es el informe preliminar y oficial de parte de la inspectora y de la jefa de la unidad jurisdiccional. A partir de ahí se le requiere la licencia de habilitación del vehículo, cosa que no portaba a esta persona, y se le indica de que debe acercarse al corralón porque es motivo de retención por ley. Van hasta el corralón, o sea que hasta la unidad operativa número 6, que es en Parque del Río, donde se labra un acta de intervención y esta persona se acerca a la guardia donde indica a la oficial de guardia, que de la inspectora Avero es el apellido, donde le indica cuál es la controversia en relación a la falta. Es motivo de retención del vehículo, no así de la persona. A partir de ahí hace mención, según el informe preliminar que yo tengo, hace un informe donde menciona de que estaba llamando a la esposa para que puedan acercar las documentaciones de rigor. A partir de ahí iniciamos el proceso 927, de acuerdo al circuito que tenemos también nosotros, manejamos la información. Esta persona se acerca al vehículo que está cerca de el cabrital, empieza a sentirse mal, donde creo que en un momento se sienta y empieza a llamarle a la jefa de la unidad, mencionar que se estaba sintiendo mal, y según manifestaciones de la jefa de la unidad operacional número 6, la inspectora Liviana Guerrero, ella hace un llamado al 132 y al 911. En ese interín me llama, me dice que está ocurriendo una situación ahí, es donde yo salgo rápidamente de la unidad para poder acercarme al mismo lugar. Luego va llegando unos compañeros que trabajan en el Parque Río, son funcionarios municipales que tienen un vehículo particular. Llegó también ya la señora, en la secuencia de cómo está ocurriendo esto. Le encuentra al esposo, le encuentra sentado, creo que le empiezan a extender, y llegan los compañeros que tienen un vehículo particular de color blanco, donde le alzan a esta persona. La esposa también sube y van llevándole ya también con la misma inspectora que realizó el procedimiento, que es la inspectora Lourdes Rivero, llevando por delante el vehículo que se convirtió en ambulancia, llegando ya para urgencias, y hasta ahí ver todo el procedimiento y la secuencia de acuerdo al informe que yo tengo. Aparte de eso, el mandamiento del señor intendente es bien claro. Nosotros vamos a hacer una investigación, vamos a abrir un sumario administrativo, una puesta a disposición de esta funcionaria. Todos los antecedentes mañana a primera hora ya van a estar en la Dirección de Asuntos Jurídicos para que pueda ir al Departamento de Procuraduría. A partir de ahí nosotros estamos abiertos a todo tipo de requerimiento de parte del Ministerio Público. Nosotros no vamos a apañar absolutamente nada que esté fuera de lugar. Pero el informe en sí está mencionando eso, y eso es lo que nosotros vamos a remitir. Es una zona muy conflictiva. Hay una orden de servicio de por medio de ella, la motorista de guardia. Me estoy refiriendo a la inspectora Lourdes Rivero, donde está haciendo un control aleatorio. Tenemos varias denuncias en medios periodísticos, redes sociales, donde tenemos camiones de gran porte que salen de los puertos privados, tenemos los inconvenientes con las areneras, tenemos inconvenientes con los motocarros que utilizan lugares para tirar basura de una forma clandestina, de vertedero, y todas esas cosas van sumando y van viendo la forma de llevar adelante los procedimientos, en este caso los inspectores de guardia, ¿verdad? Bueno, director, con eso entonces se descarta prácticamente que haya una omisión de auxilio por parte de los agentes de la municipalidad. Bueno, yo voy a referirme dentro de las pruebas que yo tengo en relación. Ahora, habíamos iniciado que el circuito inicia a las 9:27 del procedimiento. También tenemos ya el circuito donde va pasando por el mismo lugar ya con el vehículo blanco que te había mencionado que estaba llevando a este señor, que vendría a nacer a las 10:12 de la mañana. Es decir, de 9:27 a 10:12 ya se estaba acercando al nosocomio para tratar de asistirle a esta persona. ¿Usted sabe del monto que le habrían solicitado supuestamente la funcionaria de la Policía Municipal de Tránsito a esta persona? De hecho, en el informe no menciona eso, yo desconozco eso. Eso va a quedar a cargo ya también de poder cruzar la información con el Ministerio Público, pero el procedimiento, de acuerdo a lo que dice la ley, está. La ley autoriza al inspector a retener al vehículo, no a la persona, en el caso de no contar licencia de habilitación en este caso.
Les escucha el director de la PMT, compañeros, aquí con el altavoz ya para poderle realizar una consulta de estudios. Director, ¿en algún momento se hizo presente una ambulancia, una patrullera, algún vehículo de emergencia como para poder apoyar el trabajo de pedido de auxilio que ustedes estaban haciendo? Bueno, realmente, según manifestaciones de la jefa de la unidad operacional, la inspectora Liduvina Guerrero, ella había comunicado al 132, que es los bomberos, y al 911 para pedir auxilio en el caso que puedan asistirlo rápidamente. Pero como no estaban llegando, es la situación geográfica del lugar, no estaban llegando y tomaron la decisión ya con de Asunción, que es Rocío Ortigosa, que con el esposo fueron los que llevaron a esta persona a tratar de auxiliarle, y enfrente nuevamente abriendo camino de parte de la inspectora que hizo el procedimiento, que es Lourdes Rivera. Le escoltó al vehículo particular que llevaba el paciente. Asimismo está en el circuito cerrado que nosotros estamos manejando. El circuito marca 10 y 12 en el mismo lugar donde se realizó, donde inició el procedimiento. A las 10 y 12 está pasando el vehículo llevando a esta persona, a este señor, y enfrente abriendo camino también esta inspectora para llevar al nosocomio. ¿El señor ya llegó fallecido? Eso yo no sabría decirte, vamos a ver lo que dice el informe médico. Sí tengo entendido que cuando salió aún estaba con signos débiles, pero ya se constató ya el desenlace lastimosamente de su fallecimiento ya en emergencias, en urgencias en este caso. ¿La verdad que... ¿En urgencia de qué hospital dijo, director? IPS Ceballos Cue. IPS Ceballos Cue. La verdad que es una situación difícil de dilucidar, porque también la posición de ustedes, por lo general, es de discusión, porque mucha gente quiere negar los cargos o las acusaciones, ¿verdad? O sea, más de uno entra en conflicto con el agente, debate, para no decir discute ni pelea, ¿verdad? Hay veces que vemos inclusive que llegan a los puños. Pero la sola discusión, de alguna manera, según la familia, puso demasiado nervioso al señor. O sea que se descontroló esa discusión como para que el señor llegue a un nivel de estrés en el cual pueda llegar a tener ese infarto. O sea, así también le contó la gente. La situación se salió del control, el señor estaba incendiado. Sí, yo tengo manifestación. Te comento lo siguiente. Sí. En esa unidad operacional solamente se encuentra un inspector. Cuando hablo de inspector estoy hablando del sexo masculino, ¿verdad? El resto de los funcionarios son mujeres, ¿verdad? Es una unidad que se ha abierto hace poco. Nosotros obviamente que respetamos obviamente el dolor y comprendemos a la familia, pero a mí me toca hablar desde la parte de encargado de la Dirección de la Policía Municipal de Tránsito en poder avanzar en esta investigación. Lo que dice la ley se ha cumplido. Ahora vamos a, no es deslindar, sino que vamos a avanzar con la investigación, porque esto va a ir al Ministerio Público. Van a ver el cruzamiento de los teléfonos, de las llamadas, de las personas que intervinieron en este caso. Sí, así tiene que ser. Todo el tema del circuito desde el inicio hasta el final. O sea que esto va a avanzar, y a partir de la fecha también hago mención que la inspectora ya no cumple ningún tipo de funciones durante todo el proceso. Ahora, director, ahí donde el hombre cae desvanecido, ¿volvió a producirse una discusión ahí, en ese punto? Yo tengo entendido de que no, que solamente la versión que yo tengo es que había conversado con la oficial de guardia, la inspectora Aveiro, donde él se retira de la oficina de guardia, que es la unidad operacional número 6, y a partir de ahí él se retira al vehículo donde estaba aproximadamente de guardia en la parte de eucaliptos, de plantas de árboles de eucaliptos. Y ahí en ese interín de llegar ahí con nuestros más de 40 grados de calor que teníamos ese día, creo que ahí empezó a tener la descompensación esta persona. Ahora, ese millón de guaraníes del que habla la familia, ¿está vinculada con el monto de la multa, esa plata, o de dónde ella saca esa versión de que necesitaban el millón de guaraníes? ¿Le pidió en algún momento alguna gente intentando resolver de forma paralela la situación?
Bueno, realmente yo justamente estaba escuchando muy claramente lo que estaban diciendo los familiares y eso es lo que nosotros vamos a amplificar la intervención y la investigación. Nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Ahora bien, dentro de lo que podamos decir entre el inspector y la contraparte es lo que tenemos que demostrarlo ahora. Aclaro que nosotros no vamos a defender las malas prácticas, al contrario, vamos a corregir la forma inmediata. Ahora bien, si el procedimiento en sí está bien, el inspector va a tener el apoyo. Ahora, si ocurrió algo totalmente negativo y va en contra de las buenas prácticas administrativas, esto no va a quedar impune. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero el monto, director, le consulto nuevamente, ¿el monto coincide con lo que él tendría que haber pagado oficialmente por esa infracción? Bueno, estamos hablando realmente de varias versiones. Ahora estoy escuchando una versión distinta del monto que estás mencionando. Primeramente estaba escuchando otro monto, después otro monto. Realmente eso es extraoficialmente y yo tengo que ser un poco razonable en responder eso. Estamos hablando prácticamente de montos que no alcanzan a una falta grave. ¿Cuánto sería más o menos si es que él hubiese pagado lo que corresponde? Cuando estamos hablando de una falta grave, estamos hablando de 10 jornales. 10 jornales, o sea, poco más de 1 millón. Así mismo. O sea, infracción por tener una chapa acrílica y también por no portar el registro de conducir y también la habilitación vehicular. No puede ser multado por 3 cosas distintas. Apartamos de una parte, ¿verdad? Por eso está estipulado los artículos que van a ser mencionados y a partir de ahí nosotros vamos a llevar, como te dije, muy bien en relación al tema de la investigación. ¿Por qué te digo esto y te lo digo con mucha prudencia y con mucho recelo? Nosotros vamos a recopilar toda esa información de todo lo que se está diciendo, de todo lo que nosotros tenemos. Esto va al Ministerio Público, nosotros no vamos a dejar esto en agua de borraja, sino que al contrario, estamos saliendo a dar la cara. Es un procedimiento que se hizo de acuerdo a lo que tenga la ley. Hubo omisión de auxilio, eso después lo vamos a terminar. Yo tengo el inicio, como muy bien te lo dije, tengo el inicio de 9:27 de la mañana de la intervención, el procedimiento de la inspectora y también tengo cuando 10:12 de la mañana ya estaban pasando por el mismo lugar siendo socorrida esta persona, ¿verdad? Nosotros vamos a irnos con calma, con cautela, sentimos el dolor de esta familia, pues yo te lo digo como padre de familia, yo no puedo omitir esa parte, siento mucho de lo que haya pasado, pero a mí me toca conversar y hablar y decir lo que dice de acuerdo a la ley. Ahora, si esto estuvo fuera de lugar, a nosotros no nos va a temblar la mano para tomar decisiones. ¿Por qué dice que no se le puede multar por 3 infracciones de forma simultánea? No, y no puede ser multada por tres infracciones a la vez. Nosotros tenemos las estipulaciones que son de faltas leves, graves y gravísimas. Cuando hablamos de falta grave estamos en 3 jornales, cuando hablamos de falta grave de 4 a 10 y cuando hablamos de gravísima hablamos de 11 a 20. Por eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora con el informe que estamos llevando, de acuerdo a las conversaciones y a lo que estamos cruzando. A partir de ahí vamos a hacer el cruzamiento de la información y la recopilación. Gracias, director, por su tiempo. No, por favor, que tengan buena tarde y a las órdenes. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Omisión de auxilio es lo que va a investigar la Fiscalía. Es lo que más reclama la familia, ¿verdad? Sí, es lo que más reclama, ¿verdad? Y al margen está la investigación interna, si hubo o no pedido de alguna ayuda. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de este gravísimo caso de presunto abuso sexual infantil que fue reportado en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este. Si bien el hoy detenido negó la acusación, la víctima sería una niña de 6 años identificada y sería su propia hija, la hija del hoy detenido. Los fiscales ingresaron al domicilio con autorización de la propietaria, aplicando el principio de interés superior del niño, y hallaron al presunto implicado en una de estas habitaciones. En realidad se procedió a la aprehensión de esta persona, no la detención por orden de captura, es una aprehensión a raíz de una denuncia formulada. Una denuncia reciente. Así mismo, formulada esta misma tarde en la dependencia policial por una persona de sexo femenino, que sería la propietaria de una vivienda donde este señor se encuentra residiendo con su familia, con su señora y sus 3 hijos, todos menores de edad.
Esta ciudadana manifestó, ¿verdad?, que sería la denunciante. Manifestó que este señor sería el sindicado como supuesto autor de un supuesto hecho de coacción sexual en niños, ¿verdad? La víctima sería una niña de 6 años, quien aparentemente sería su hija. En realidad el señor, él aprendió, aún no le reconoció, pero la mamá de la criatura manifiesta que es su hija. Entonces, su propia hija, según manifiesta la madre de la criatura, ¿verdad? Y también la denunciante, quien refirió que haber hablado con la niña, que mantuvo un diálogo así largo, y en ese diálogo la niña le manifestó que supuestamente el señor, el aprendido, le había tocado a su parte íntima, sus genitales, ¿verdad? También refirió que ya venía averiguando un tiempo atrás, ¿verdad?, que ya venía sospechando, digamos, por el actuar de la niña, como así también de la familia, o sea, de este señor, ya que ellos viven en una habitación alquilada, en la misma vivienda de la denunciante, pero una habitación alquilada en la parte posterior, hacia atrás de la vivienda. Y que se salga a la luz la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y esa muchacha le encerró a mi hija 8 días en su pieza. Y ahí pasa. ¿Es tu propia hija? Sí, mi propia hija. Y yo no voy a hacer esa cosa, lo que ellos dicen. Y ahí ellos lo que había violación y todo. Todas estas imágenes, lo anterior y ahora esto, ocurrió en el barrio Lucerito de San Lorenzo. Y por supuesto generó la indignación de los buenos vecinos. Un grupo de personas que había disputado un partido de fútbol terminó convirtiendo la cancha en un centro, en un punto de descontrol absoluto. Música a alto volumen, consumo de bebidas alcohólicas y por supuesto esa mezcla hizo que terminara en una violenta agresión en contra de un vecino quien salió a reclamar. Nosotros tuvimos un evento en la cooperativa con mi señora. Al volver me quedé yo, le he visto al personaje. Me bajé, le pedí bien, diplomáticamente le dije que si podía bajar y me aceptó todo sin problema. Eso fue a las 10 aproximadamente. Ya a las 11 y pico, casi las 12, es cuando yo le veo que acerca más su vehículo ahí donde está esa parte del muro. Y ahí empieza a soltar de todo. Encima, en las imágenes se nota bailando encima del capó de su vehículo. Cansa ya. Todos los viernes llamamos al 911, nada, no aparece un lince, no aparece una patrullera para venir a poner orden acá. Es lamentable realmente porque yo tengo una hija de 5 meses, tengo unos suegros que son mayores de edad también. Y es una falta de respeto enorme, habiendo una ordenanza municipal sobre el tema de la polución sonora. Y después, a las 12, yo me bajo, ya furioso porque mi hija se despertó, no podía más dormir, se despertó llorando. Y ahí me bajo como realmente para desconectar su equipo. Y ahí es cuando no sé si me patearon o creo que el propietario me pateó y había otra persona que vino, me dio por la cabeza.
Y bueno, yo corrí a ellos porque entre 7, ¿verdad? Campesinos sin tierra en este intento de invasión en el departamento de San Pedro. La prisión preventiva para un adulto mayor también. Esta determinación fue prisión domiciliaria, digo bien. Esta determinación fue adoptada por su avanzada edad. Los fiscales de Santa Rosa de la Guaraú imputaron por invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños a obras construidas o medio técnico de trabajo y tentativa de homicidio doloso. Entre los encarcelados se encuentra también Carlos Pessoa Vera. ¿Quién es él? Funcionario del Ministerio de Justicia, quien permanece internado por heridas de balines de goma, pero igualmente quedó sujeto a prisión preventiva bajo custodia policial. Escuchemos lo que decía la fiscal del caso. La Fiscalía Adjunta ha conformado un equipo de trabajo conformado por 4 agentes fiscales, entre ellos Juan Daniel Benítez, José Godoy, Laura Romero y quien les habla, Marlene Florentín. Tenemos 29 personas imputadas por los hechos punibles de invasión de inmueble y perturbación de la paz pública, tentativa de homicidio y otros. Todos están con prisión. Hasta el momento tenemos 27 vehículos que están todos bajo custodia y resguardo de la Policía Nacional. En ellos encontramos armas de fabricación casera, bombas molotov, trampas tipo cazabobo, enseres domésticos, electrodomésticos, animales de corral, animales domésticos, carpas, colchones. Esas evidencias también nos demuestran que la familia habrían sido trasladadas al lugar con la intención de permanecer allí sin condiciones de seguridad, siendo abandonados posteriormente. Mujeres y niños que fueron demoradas en principio fueron liberados. Murió tras el impacto de un rayo. Un joven que se desplazaba a bordo de una motocicleta perdió la vida al ser impactado por un rayo durante la madrugada de este lunes en medio de un fuerte temporal, registrado en la zona de Fleitascue, distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa. Ordenan investigación tras muerte. La Intendencia de Asunción ordenó el inicio de una investigación para esclarecer lo ocurrido con un conductor quien aparentemente falleció de un infarto tras discutir con un agente de la PMT. Descontrol, alcohol y agresión en San Lorenzo. En el barrio Lucerito de San Lorenzo, un grupo de personas que había disputado un partido de fútbol terminó convirtiendo la cancha en un punto de descontrol, con música a alto volumen y consumo de bebidas alcohólicas, situación que terminó en una violenta agresión contra un vecino. Terremoto y alerta de tsunami en Japón. Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes el norte de Japón, por el que la Agencia Meteorológica de Japón declaró una alerta de tsunami de hasta 3 metros, sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales. Campeones continentales en la Sudamericana. Se van... Bueno, vamos a hablar de esta determinación también asumida por el Poder Ejecutivo de Mercedes. Sí. Con relación al coronel Luis Veloto, quien fuera condenado por el intento de soborno al entonces, y el grado no recuerdo del señor Guillermo Moral, no recuerdo, creo que era capitán, ¿no? No. Pero que lo conocemos, estaba encargado de la seguridad en la cárcel militar de Viñascue. Sí. Teniente coronel, ahí está. Y después ascendió, tuvo un ascenso póstumo a coronel. Guillermo Moral. Bueno, ahí está el decreto. El decreto por el cual se da la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas de la Nación al coronel Luis María Veloto Quiñones. Pero te voy a leer antes, en el mes de septiembre, lo que decía el mismísimo ministro de Defensa, Óscar González. Cualquier condena de 1 año o más conlleva una baja deshonrosa. Tenemos que esperar que la condena esté firme y ejecutoriada.
Una vez que esté firme y ejecutoriada, baja deshonrosa es lo que corresponde. Pero, decía en el mes de septiembre. pero hasta donde yo sé, firme y ejecutoriada. Sí. Entiéndase, ya no tiene que haber instancias a las cuales recurrir. Pero creo que fue la semana pasada nomás que una Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia. O sea, le quedaba todavía a la Corte, ¿verdad? Sí, en la cual, a ver, él fue condenado por el hecho punible de soborno. También el abogado Miguel Mendieta en el mismo caso, ¿verdad? Sí, Miguel Mendieta y la esposa misma. Y la esposa, exactamente. Baja deshonrosa. 2 años. La esposa Alba Lidia de Beloto también fue encontrada culpable por el delito de soborno agravado luego de intentar meter el teléfono celular para alias Tío Rico, ¿verdad? Bueno, condenó a 2 años con suspensión de la ejecución de la pena al coronel Luis Beloto, un tribunal el 4 de septiembre del 2025. Y ellos apelaron. Claro, se apeló. Y ahora, la semana pasada la Cámara de Apelaciones confirmó, restándole todavía y la ahora Corte, de todas una acción de la maneras Corte. ya le dieron la baja deshonrosa. Presten atención a esta historia. Una mujer desahuciada, ya queriendo escaparse de los malos tratos de parte de su pareja, decidió viajar a España. Pero, ¿qué hizo este hombre, Mercedes Audiencia, Julio César Guillén López, de 42 años? Terminó atacando a su hijastra de 16 años, como una manera de vengarse de su expareja, quien había viajado a España. La acuchilló. Agentes de la subcomisaría 12 continúan con las diligencias para tratar de dar con este hombre, Julio César Guillén López. Repito, esto se produjo en una vivienda ubicada en el kilómetro 5 Mondague del barrio San Miguel, en Presidente Franco. Encontró una parte del corredor todo ensangrentada, el piso. Ahí ellos tuvieron el acceso y llegaron a hablar con el hermano de la víctima. Le manifestó que el ex padrastro de ellos se apersonó en la casa y sin media palabra le empezó a agredirle físicamente a su hermana con un machetillo. Luego de cometer el hecho se dio a la fuga en un auto. La joven está bastante grave, comisario. La joven está bastante grave, hasta inclusive primeramente fue derivado en el hospital de Franco. A raíz de la gravedad de las heridas sufridas fue trasladada en el centro al área 4. Y según el hermano de la víctima, que hace 4 meses atrás aproximadamente su mamá se había dejado de él, y a partir de ahí ellos estaban recibiendo permanente amenazas de que si su madre no volvía de España, de que él le iba a matar a toda su familia. Anoche nosotros también lo dialogamos con el hermano del supuesto autor, que nos manifestó que él estaba normalmente bajo los efectos del alcohol todo el tiempo prácticamente. La chica tiene herida en el muslo y qué más, qué parte de... En el muslo, en el pecho, en las piernas. Nosotros no, así para describir perfectamente, no, porque no tuvimos más acceso, así como te dije, por la gravedad de la herida y eso los doctores no nos permitieron, porque está en la parte de TGUD. ¿Corre el riesgo de que la menor se le ampute su pierna? Así mismo también está en estado de observación la parte de su vida también. Esta es una parte de la historia en la cual... El pasado viernes y el fallecimiento se confirmó este fin de semana. Fíjense en esas imágenes. Esto había ocurrido sobre la calle Profesor Dr. Victorio Curiel, casi Santa Rosa, del barrio San Carlos. La víctima fatal fue identificada como Paula Estela Rolón Olazar, quien falleció por shock hipovolémico. Fíjense en esas imágenes. A causa de un perro. Ahí se ve el perro. Vamos a pasar de vuelta. Viene el motociclista. Ahí el perro cruza de un lado. Y allá sale el perro.
Sale corriendo detrás de otro perrito. Yo no veo. ¿De qué perro estamos hablando? Ahí, quita el zócalo para que se vea bien. Allí está el portón. Indicale con el cursor. El portón abierto. Sí. Ahí está el portón abierto. Ahí sale el agua. Ahí. Y producto del choque a ese perro se produce lo que veíamos en primera imagen, como primera imagen. Él se despista. Se despista y ahí atropella el y ahí techo. Ahí el perro queda también casi frente al portón, mira. Y muere la chica inocente. Sí. Yo no sé en qué momento la gente cree que su perro puede estar en la calle y aún así sigue siendo su perro y nadie le tiene que tocar y todo el mundo le tiene que cuidar. O sea, ustedes se dan cuenta, si ya murió el perro, el muchacho se accidenta y mata a una chica. Si tienen perro, el perro tiene que estar dentro de la casa. Sí. Y si van a pasear a su perro, porque muchos abren el portón para que el perro mee y cae afuera, le tienen que sacar con una correa y ustedes tienen que salir a pasear con el perro y recoger sus desechos. Y si lo van a pasear y si van a cruzarse con personas, póngale bozal. Con más razón. A un perro. Qué por triste. más que el tamaño que fuese el animal. Qué triste realmente. Ahí está la joven, tendida en el piso. Esto ocurría el viernes en Ñemby y este domingo, ayer, se confirmaba el fallecimiento de la joven. A 5, que fue el día viernes, tuvimos un accidente donde un conductor de motoboard tenía una pasajera y en uno de los el trayecto sale enfrente de ellos un perro donde ya no puede más llevar el conductor, donde menciona de esa forma, impacta por el perro. A consecuencia de eso, ambos son lanzados por un local comercial que se encuentra sobre la avenida Santa Rosa. Lleva una pasajera. La señora fue asistida a un centro asistencial específicamente en trauma. El conductor solamente fue asistido acá, de acuerdo a su gravedad, acá en la ciudad de Ñemby. El conductor ese día salió de alta, no así la que era pasajera. Se constató su deceso. Los dueños del animal eran vecinos ahí donde hubo el percance. En un descuido, me menciona el propietario, dice que en un descuido salió a la calle y el perro se fue en una clínica, estaba internado en una clínica privada. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de este otro caso que involucra a varias personas, familiares, la mayoría de ellos que empiezan una discusión. Cuando el principal protagonista quiere agredir a su hijastro, el vecino, para defenderlo, termina golpeándolo fuertemente con un pedazo de madera a la altura de la cabeza. Un hombre de 53 años falleció tras recibir un golpe en la cabeza con un trozo de madera. Ocurrió durante una discusión familiar. Cuando la víctima comenzó a pelear con su pareja, intentó agredir con un cuchillo a su hijastro. Ocurrió en el barrio La Esperanza de Capiatá esta madrugada. De acuerdo a testigos, al percatarse de la situación, un vecino corrió en defensa de la víctima y golpeó al hombre, quien cayó al suelo herido. El mismo fue trasladado al hospital de Capiatá, donde se confirmó su deceso. En hora de la madrugada tuvimos un caso de homicidio doloso, víctima de una persona de 53 años de edad. Fue golpeado por la cabeza con un arma contundente. Sería un pedazo de madera de 92 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho con punta afilada. Personal de esta llegó al lugar, dialogó con la madre del ahora fallecido. Esta manifestó que su hijo se encontraba en su domicilio discutiendo con su pareja y en ese momento intervino el hijastro y esta persona agarró un cuchillo y empezó a perseguir a su hijastro y en ese momento apareció una persona que le propinó golpe en la cabeza, cayendo este sujeto ensangrentado y posteriormente fue derivado hasta el hospital de Capiatá, donde
se constató su deceso. Y luego fue trasladado a la morgue judicial por orden fiscal y el día de ayer en hora de la tarde ya pudimos saber la causa de la muerte, traumatismo de cráneo. El sindicado como responsable se presentó luego al centro asistencial y quedó detenido. La causa de muerte fue un traumatismo de cráneo de acuerdo al informe médico.